vamos a ver máximos y mínimos condicionados. Es algo muy similar a lo que vimos en la clase pasada, en máximos y mínimos relativos, nada más que ahora no vamos a analizar los extremos de una función, en este caso z, un campo escalar de dos variables, libres a lo largo de todo su dominio, sino que van a estar, los máximos y mínimos que vamos a buscar ahora, van a estar condicionados por otra función. Esa función va a ser una función implícita a la que vamos a llamar ecuación de enlace o función de enlace. En sí, supongamos que tenemos nuestro campo escalar de dos variables, este z, vendría a ser esa superficie que tenemos ahí, que es un paraboloide, ¿sí? Cuando nosotros en la clase pasada calculábamos los extremos relativos, ¿sí? Verificábamos en qué punto se anulaban nuestras derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Y ahí la tangente, ¿sí? Se hace nula, ¿sí? Entonces, en este punto, nosotros tenemos un máximo, ¿sí? Un máximo relativo. Pero ese máximo es a lo largo de todo el campo de existencia de este paraboloide, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es encontrar un máximo, pero que esté condicionado con una función, ¿sí? Una función que está en el plano donde está el dominio del campo escalar z, ¿sí? En este caso, el plano XY, ¿sí? Entonces, supongamos que esta función es esta parábola que está en el plano XY, ¿sí? Está de acá, que cuando se traslada paralela al eje z, ¿sí? E intersecta la superficie, en esta curva de nivel de acá, ¿sí? Se generan puntos de una intersección entre la superficie z y nuestra función de enlace o ecuación de enlace, que es esa parábola, ¿sí? El punto máximo entre esas dos superficies va a ser el punto máximo y mínimo condicionado que vamos a buscar en esta clase, ¿sí? Que no es lo mismo que el extremo relativo que teníamos acá. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar estos máximos y mínimos? Nosotros vamos a utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Que yo ahora les voy a decir cómo se calcula, pero hay otros métodos a su vez, ¿sí? Uno conocido es el de variables ligadas, que implica convertir, aprovechar esta función de enlace, ¿sí? Y despejar una variable en función de la otra y reemplazarla adentro de la función z. Cuando hacemos eso, esa función z, que en este caso tiene dos variables independientes, se convierte en una función de una variable independiente. Y se analiza el máximo o mínimo, ¿sí? Como si fuera una función escalar, es decir, igual que como veíamos en análisis matemático 1. El método de los multiplicadores de Lagrange es el método que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el cálculo de los máximos y mínimos condicionados, ¿sí? Es un método en donde enlazamos la función problema, es decir, nuestro campo escalar z, con la ecuación de Lagrange, con la ecuación de enlace, por medio de un multiplicador de Lagrange, ¿sí? Este lambda que aparece dentro de esta función es el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Y lo que hacemos es sumarle a nuestra función problema el multiplicador de Lagrange multiplicado la ecuación de enlace. En este método lo que hacemos es armar una nueva función y a esta nueva función le calculamos los máximos y mínimos. La condición necesaria para que exista un máximo o mínimo va a ser la misma, que se anulen las derivadas parciales primeras. Cuando nosotros derivamos, vamos a derivar la ecuación de Lagrange, vamos a derivarla con respecto de x y con respecto de y, ¿sí? Y la ecuación de enlace igualada a 0 vendría a ser como la derivada parcial con respecto de lambda, ¿sí? Esta función de Lagrange tiene tres variables independientes, x e y, que son las variables independientes de la función z, es decir, los puntos críticos que yo tengo que encontrar en mi función, y lambda vendría a ser el multiplicador de Lagrange asociado a este sistema entre mi función problema z y la ecuación de enlace. Una vez que calculamos las derivadas parciales de primer orden y las igualamos a 0, armamos el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y de ese sistema de ecuaciones van a salir los puntos críticos de mi función z, ¿sí? En esos puntos críticos, a su vez, van a tener asociados este multiplicador de Lagrange de la función de Lagrange.
Una vez que tenemos los puntos críticos, tenemos que analizarlo. ¿Cómo vamos a analizar la naturaleza? Bueno, yo ahora les voy a mostrar 3 métodos para hacerlo, pero nosotros vamos a usar el último, que es el del Hessiano orlado. Y después cuando veamos los ejemplos se van a ir dando cuenta de por qué utilizamos este método y por qué utilizamos el Hessiano orlado para demostrar la naturaleza del punto crítico. Entonces, el primer método vendría a ser el mismo de máximos y mínimos relativos, ¿sí? Pero no siempre funciona. Solamente me va a dar un resultado fiable cuando el Hessiano, ¿sí? El mismo determinante que armábamos la clase pasada, es positivo. Es decir, cuando tengo un extremo, ¿sí? Que en este caso va a ser un extremo condicionado. Cuando me da igual a 0 o menor a 0, no me sirve el método, no puedo sacar conclusiones. Por eso es el que descartamos de entrada para utilizar, porque justamente solamente me da resultado en el caso de que sea la primera opción, ¿sí? Y para analizar obviamente si el punto extremo es máximo o mínimo, de acá se debería analizar el signo de la derivada segunda, igual que como hacíamos la clase pasada. El segundo método es el diferencial de segundo orden. Es decir, implica calcularle el diferencial de segundo orden a la función de Lagrange, ¿sí? Y si ese diferencial de segundo orden en el punto crítico es positivo, tenemos un mínimo condicionado. Y si es negativo, tenemos un máximo condicionado. Y el último es el Hessiano orlado, que es el que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Que implica armar este determinante. Es muy similar al Hessiano que vimos en la clase pasada, nada más que a este Hessiano le sumamos, dentro de la matriz, las derivadas parciales de la función implícita, es decir, de la ecuación de enlace, con respecto de x y con respecto de y. ¿Sí? ¿Cómo analizamos el punto crítico? Si el Hessiano en el punto crítico me da positivo, afirmo que tengo un máximo condicionado. Si me da negativo, tengo un mínimo condicionado. Y si me da igual a 0, ahí vendría a ser no concluyente el método para analizar ese punto crítico. Fíjense que cuando analicemos esto tenemos que tener cuidado porque las condiciones son distintas a todo lo demás que vimos, ¿sí? Cuando siempre el extremo que era mínimo era el positivo, ¿sí? Y bueno, en este caso es al revés, el mínimo es el negativo y el máximo el positivo. Por ejemplo, voy a arrancar mostrando un ejemplo con una función simple, más que nada para poder determinar, para poder mostrarles cómo se utilizan los primeros métodos que les mencioné, ¿sí? Esos métodos normalmente se complican cuando la función empieza a aumentar en grado de complejidad, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el método de variables ligadas. O sea, a esta misma función le vamos a ir aplicando todos los métodos que yo mencioné recién. Entonces, para encontrar los extremos condicionados de esta función z, si x menos y es igual a 0, el primer método que podemos utilizar es el de variables ligadas, ¿sí? Esto implica despejar a x o a y de la función de enlace, ¿sí? En este caso, decimos si x menos y es igual a 0, x es igual a y. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar alguna de estas dos variables por esa relación adentro de z, ¿sí? Yo en este caso decidí reemplazar la y. Entonces z me va a quedar igual a x al cuadrado. Esto, fíjense, es una función escalar, es una función que depende de una sola variable. Entonces lo que vamos a hacer es calcularle los extremos a esta función. Entonces, si quería calcularle el extremo o el máximo o el mínimo en una función escalar, lo primero que teníamos que hacer era derivar la función, ¿sí? Obtener la derivada de primer orden e igualarla a 0, ¿sí? En este caso, la derivada de primer orden de z es igual a 2x, ¿sí? Lo igualo a 0 y 2x igualado a 0 implica que la única condición para que se cumpla la ecuación es que x sea igual a 0. Calculamos la derivada segunda para ver el signo de la derivada segunda, ¿sí? En este caso me va a quedar igual a 2, y como fíjense es positivo, lo que me está diciendo es que en este punto crítico, x igual a 0, ¿sí? Tengo un mínimo, que en este caso es condicionado. Pero el punto crítico, recuerden, ¿sí? Implica que si x es igual a 0, y es igual a 0, porque yo esta condición la saqué de la ecuación de enlace. Y yo necesito un punto que satisfaga las dos ecuaciones. La de x menos y igual a 0, ¿sí? Porque el punto
de los puntos críticos tienen que satisfacer la ecuación de enlace, y la otra condición es que satisfaga la derivada del primer orden de z, ¿sí? Entonces, cuando x es igual a 0, se satisface esta ecuación, y como yo sé que y es igual a x, tengo que suponer que y es igual a x, ¿sí? Y por ende, x menos y, si x e y son iguales, termina siendo 0. O sea que se cumplen las condiciones. Y el punto crítico acá implica que tengo un punto mínimo condicionado, ¿sí? Para 0 de x y 0 de y, es decir, las variables de mi problema, ¿sí? De mi función problema. El otro método es el inicio del método de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Entonces, en este método tenemos que armar una nueva función denominada función de Lagrange. Y esta función, voy a borrar un poquitito acá, ¿sí? Está formada por mi función problema más la ecuación de enlace igualada a 0, ¿sí? Multiplicado por un multiplicador de Lagrange, ¿sí? Entonces, esta sería la función de Lagrange. Una vez que tenemos la función armada, ¿sí? Las variables a encontrar para encontrar los puntos críticos son un x, un y y un lambda asociados, ¿sí? Entonces, derivamos para armar el sistema de ecuaciones, y la derivada con respecto de x, fíjense, me va a quedar y más lambda. La derivada con respecto de y me va a quedar x menos lambda, ¿sí? Porque acá tengo un signo negativo. Y la derivada de lambda, directamente pongo la ecuación de enlace igualada a 0, ¿sí? Entonces, los puntos críticos que encontremos tienen que satisfacer a las tres ecuaciones por igual, ¿sí? Buscamos los puntos críticos, ¿sí? Yo en este caso lo que hice fue despejar y de la primera ecuación y ponerlo en función de lambda, x de la segunda ecuación, ponerlo en la función de lambda, y reemplazar estas dos relaciones, ¿sí? En la tercera función, en la tercera ecuación, ¿sí? De esta manera me termina quedando que lambda es igual a 0, y si lambda es igual a 0, ¿sí? Como y es igual a menos lambda, termina siendo y igual a 0. Y como x es igual a lambda, termina siendo x igual a 0. O sea que mi punto crítico es x igual a 0, y igual a 0 con lambda igual a 0, ¿sí? O sea, el punto crítico de la función de Lagrange es 0 de x, 0 de y 0 de lambda, ¿sí? Pero en sí el punto crítico de z, como función condicionada, es el 0 de x y el 0 de y. Evaluamos entonces ahora los puntos críticos, ¿sí? Entonces, el primer método para evaluar los puntos críticos era el hessiano, el mismo que vimos la clase pasada. Ese hessiano implicaba armar esta determinante, ¿sí? Esta matriz determinante, formado en este caso por las derivadas parciales segundas de la función de Lagrange, con respecto de x dos veces, las dos cruzadas, y con respecto de y dos veces, ¿sí? Reemplazamos cada una de las derivadas. Justo acá no tengo las derivadas, pero si se acuerdan, la derivada de primer orden, ¿sí? No tenía x, fíjense, esta derivada no tiene x y esta derivada no tiene y, por lo tanto la derivada de esto con respecto de x va a ser 0 y la derivada de y con respecto de esto va a ser 0. Y la derivada de esto con respecto de y es igual a 1, lo mismo que la otra cruzada. Por lo tanto, el determinante me queda 0, 1, 1, 0, ¿sí? Calculamos este determinante multiplicando la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal, y me termina quedando igual a menos 1, ¿sí? Como me da negativo, fíjense, no vamos a poder decir qué pasa en ese punto crítico, ¿sí? Pero fíjense que ya sabemos que algo pasa en ese punto crítico porque el método de variables ligadas que aplicamos antes nos había dicho que ahí había un mínimo. Entonces, este método no me está sirviendo para determinar lo que pasa con esta función z y su ecuación de enlace, ¿sí? Por eso hay que descartar el método. Y si esto me hubiera dado positivo, lo único que tengo que hacer es ver el signo de la derivada de segundo orden. Pero fíjense que acá se anularon esas dos derivadas que me dan el signo. El segundo método para determinar la naturaleza del punto crítico es el diferencial de segundo orden, ¿sí? Voy a poner el punto crítico acá para que lo recordemos, ¿sí? El punto crítico que calculamos es 0 de x, 0 de y 0 para lambda, ¿sí?
Bueno, entonces el diferencial de segundo orden de la función de Lagrange es este, ¿sí? Derivada de segunda con respecto de x dos veces por diferencial de x al cuadrado, más 2 por la derivada cruzada por diferencial de x diferencial de y, más la derivada de segundo orden con respecto de y dos veces por diferencial de y al cuadrado. Entonces, evaluamos en el punto crítico, ¿sí? Acuérdense que es 0 de x, 0 de y y 0 de lambda, ¿sí? Y se me terminan, como fíjense, la derivada de segundo orden con respecto de x dos veces se anula, o sea que se anula este término, lo mismo pasa con este último término, y lo único que me queda para determinar el signo es el término del medio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para determinar el signo tengo que ver una relación que exista entre el diferencial de x y el diferencial de y. Por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar la ecuación de enlace, ¿sí? La ecuación de enlace de este ejercicio me decía que x menos y es igual a 0. Diferencio esa función implícita, ¿sí? Voy a escribir acá, pero yo lo que estoy haciendo con la función implícita es calcularle el diferencial de primer orden, que implica derivar con respecto de x, ¿sí? Voy a poner g, porque g se llamaba la función, sería derivar g con respecto de x por el diferencial de x, más derivar g con respecto de y por el diferencial de y, y el diferencial de 0 es igual a 0, ¿sí? La derivada con respecto de x de esta función es igual a 1, ¿sí? Por diferencial de x. La derivada con respecto de y es igual a menos 1 por diferencial de y. Despejo un diferencial en función de otro, ¿sí? En este caso yo voy a despejar diferencial de y en función del diferencial de x, ¿sí? Y tengo una relación entre estos dos diferenciales. Esto lo voy a reemplazar acá para llevar ese diferencial que depende de los dos diferenciales a que dependa de uno solo. Yo sé que me queda 2 por el diferencial de x al cuadrado. Y en este caso podemos decir, ¿sí? Que no importa cuál sea el signo en sí del diferencial, porque si está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, si esta ecuación es 2 por el diferencial al cuadrado, siempre va a ser positivo. Y si este diferencial, no importa el punto, es siempre positivo, tenemos un mínimo condicionado, ¿sí? Recuerden que también el método de variables ligadas me había dicho que era un mínimo condicionado. Y este método, por ejemplo, no me sirvió para poder determinarlo. Y por último, vamos a aplicarle a esta misma función el Hessian orlado. El Hessian orlado implica armar esta determinante, ¿sí? Formado por las derivadas parciales segundas de la función de Lagrange, pero a su vez le agrego una columna y una fila que tienen las derivadas de la función implícita, que es la ecuación de enlace, ¿sí? Y este término es nulo. Este mismo determinante lo van a ver al revés, ¿sí? Arrancando con 0, con la primera fila con las derivadas de la función implícita, ¿sí? Lo mismo que en su primera columna. Y en el medio las derivadas de segundo orden, ¿sí? Tienen que tener el mismo determinante si aplican esto. ¿Sí? O sea que lo van a encontrar este Hessian orlado armado de las dos maneras. Entonces, calculamos este diferencial, ¿sí? Reemplazando, ¿sí? Acuérdense, estas derivadas, ¿sí? Este mismo determinante vendría a estar en las... va a ser una submatriz del determinante orlado, ¿sí? Y bueno, ya habíamos visto que la derivada con respecto de x de la ecuación de enlace es 1, la derivada con respecto de y es menos 1, ¿sí? Y esos dos términos se repiten en la última fila. Calculamos el determinante. Y hay muchos métodos para calcular determinante de 3×3. El más simple era el método de Sarrus, ¿sí? Que implica agregar las dos primeras columnas, ¿sí? A la derecha, o también se puede hacer agregando las dos primeras filas, ¿sí? Por debajo del determinante. Y después hacemos el producto, ¿sí? La suma del producto de estas tres diagonales, ¿sí? O sea, la primera es 0, la segunda menos 1 y la tercera es menos 1, ¿sí? Menos el producto, la suma del producto de estas tres otras diagonales, ¿sí? Que en este caso esas tres se anulan.
Y al sumar obtengo el resultado de este determinante. Me dio negativo, ¿sí? Que a diferencia de cómo se analizan los otros extremos con los otros métodos, me está diciendo que si el Hessiano orlado es negativo, ¿sí? Tenemos un mínimo condicionado. Bueno, estos son los métodos que hay para encontrar los máximos y mínimos condicionados, ¿sí? Con la diferencia, ¿sí? El último caso es el que es más sencillo de aplicar. Parece más difícil, pero es el más sencillo. ¿Por qué? El del diferencial de segundo orden, ¿sí? Es muy complicado de usar. Acá parece que es fácil, pero en realidad, ¿sí? Es porque la función es muy simple. Y este diferencial, ¿sí? En este diferencial se anuló el primer término y el último término, lo que me permitió a mí necesitar una relación simple entre el diferencial de x y el diferencial de y para poder encontrar el signo del diferencial, ¿sí? Pero si esta función se acompleja y las derivadas, ¿sí? No se anulan, las derivadas del segundo orden no se anulan, ¿sí? Yo tengo que encontrar una forma de expresar el resultado de este diferencial, ¿sí? Si es positivo o negativo, y ahí es donde se acompleja el encontrar si es máximo o mínimo, ¿sí? Y en el caso del método de variables ligadas, tiene exactamente el mismo problema. O sea, en un caso como este es muy simple de usar porque fíjense que la ecuación de enlace es muy sencilla. Pero a medida que yo voy acomplejando esta ecuación, ¿sí? Y por ende también acomplejando la otra, ¿sí? Se vuelven bastante complicados, ¿sí? De entrada, si por ejemplo yo hubiera tenido como ecuación de enlace una ecuación de segundo grado, por ejemplo esta, y tengo que despejar una función una variable en función de la otra, por ejemplo podríamos decir que despejamos la y, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Y tengo que aplicarle la raíz cuadrada porque yo necesito despejar la y, ¿sí? Entonces, supongamos cuando yo hago eso voy a tener dos posibilidades, que y sea positiva, raíz de 4 menos x cuadrado, o que y sea negativa, raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces voy a tener que analizar dos posibilidades para el z, ¿sí? El z en este caso era x por y, ¿sí? Entonces voy a tener que analizar si z es, el i es positivo, ¿sí? Y hacer todo el recorrido, calcularle todos los máximos y mínimos, y después lo voy a tener que hacer para el i negativo, ¿sí? Entonces se va complejando a medida que va aumentando la complejidad de la ecuación de enlace. ¿Alguna duda hasta acá? No, está bien. Una pregunta, profe. ¿Usted en un parcial o en un final podría exigir un método determinado? Nosotros en Análisis Matemático 2 aplicamos solamente el último, el del Hessiano orlado, o sea, la función de Lagrange con Hessiano orlado. Porque con ese siempre vas a tener una respuesta, ¿sí? A lo sumo te dará igual a 0 y pondrás no concluyente, pero tiene más posibilidad de respuesta que todos los otros métodos. Así que siempre utilizaríamos el último. Bien, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces vamos a directamente aplicar el método de Lagrange con el Hessiano orlado a esta función, ¿sí? Entonces, armamos la función de Lagrange, ¿sí? Sumándole a nuestra función problema la ecuación de enlace igualada a 0, ¿sí? Por eso vamos a recalcar eso. Esta ecuación de enlace tiene que estar igualada a 0, multiplicada por el multiplicador de Lagrange, lambda. Armamos el sistema de ecuaciones, es decir, derivamos esta función de Lagrange con respecto de x, con respecto de y con respecto de lambda, y las igualamos a 0, ¿sí? Entonces las dos primeras derivadas parciales son simples. La de lambda, fíjense que lambda no está en todo este término, o sea que se anula, solamente está en este término, y esto va a ser la constante por la derivada de lambda, que es igual a 0, ¿sí? Así que eso me quedaría igual a la función de la ecuación de enlace igualada a 0. Calculamos el sistema de ecuaciones, ¿sí? Yo les había dicho la semana pasada que siempre que tengan un sistema de ecuaciones, verifiquen al principio, ¿sí? Si pueden de alguna de las ecuaciones que forman parte de su sistema, despejar alguna variable, ¿sí? En este caso podemos despejar la y, ¿sí? Podemos despejar 2y, por lo tanto vamos a arrancar por la segunda ecuación, ¿sí? Entonces esta ecuación me está diciendo
que para que se satisfaga esta ecuación, ¿sí? Y tiene que ser 0, ¿sí? O lambda tiene que ser igual a -1. Si es igual a 0, voy a buscar. Fíjense, en esta ecuación no tenemos y, o sea que lo voy a poder reemplazar en la tercera ecuación. O sea que voy a llevar a reemplazar en la tercera ecuación y voy a obtener el valor de x. Por lo tanto, si es igual a 0, x me queda igual a menos 4x igual a 0, lo que implica que x es igual a 0. Con este valor de x me voy a ir a la primera ecuación, ¿sí? Que me va a quedar ahora en función solamente de lambda para poder despejar lambda, que es igual a -1/2. De esa manera obtuve, en este caso, el primer punto crítico, 0 de x, 0 de y, ¿sí? Que vendría a ser el punto crítico condicionado en este caso, con su lambda asociado que es igual a -1/2. Por otro lado, ¿sí? La otra posibilidad es que lambda sea igual a -1. Si lambda es igual a -1, ¿sí? Aquí voy a borrar acá un poquito, ¿sí? Si lambda es igual a -1, en esta ecuación no está lambda, o sea que lo único que me queda es reemplazarlo en la primera ecuación. De esta manera, la primera ecuación queda solamente en función de x, ¿sí? Por lo tanto, despejando x de ahí, me termina quedando que x es igual a -1, ¿sí? Con ese valor de x me voy a la tercera ecuación y despejo ahí. Pero en este caso ahí me queda de esta manera, ¿sí? ¿Qué hago con esta posibilidad? ¿La tomo o la cancelo? ¿Cuánto vale y en ese caso? ¿No es un número imaginario? Sí, ¿qué hacemos con ese número imaginario? ¿Lo podemos tomar? Lo cancelamos, exactamente. Entonces tachamos esta posibilidad, ¿sí? Y nos quedamos solamente con un punto crítico, que es el punto crítico 0 de x y 0 de y para mi función problema, ¿sí? Una vez que tenemos eso, armamos el hessiano orlado, ¿sí? Que implica armar esta determinante. Reemplazamos nuestro determinante por las derivadas, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tengo la derivada con respecto de x dos veces, ¿sí? Que implica derivar x de acá, o sea que me termina quedando 2, ¿sí? Porque todo lo demás es constante. La derivada con cruzada es 0, porque fíjense que no tengo y en esta primera ecuación, ¿sí? Tampoco tengo x en la segunda, o sea que se cumple el sistema, se cumple la teoría de que las dos derivadas cruzadas sean iguales, ¿sí? Y derivo esta segunda, la derivada con respecto de y, derivada parcial con respecto de y, la vuelvo a derivar con respecto de y me queda 2 más 2 lambda, ¿sí? Derivo con respecto de x la función de enlace, o sea que acá me voy a acá, ¿sí? Y derivo con respecto de x, me queda -4, ¿sí? Derivo con respecto de y, me queda 2y, ¿sí? Y este elemento siempre es nulo dentro del determinante. Calculamos aplicando Sarrus, ¿sí? Y me queda una función. Reemplazo el punto crítico adentro de esta función, ¿sí? Y me queda -16, ¿sí? Yo lo que hago acá, o sea, fíjense que básicamente depende de lambda el resultado, porque me termina quedando -16, 2 más 2 por -1/2, ¿sí? Menos 8 por 0 se anula, ¿sí? Entonces me termina quedando, dependiendo de este término, 2 menos 1 me queda 1 y por lo tanto el resultado es -16. Como da negativo, afirmamos que tenemos un mínimo condicionado, ¿sí? Este mínimo condicionado está en 0 de x y 0 de y. Fíjense que cuando expreso el resultado, no pongo lambda, porque lambda en realidad vendría a ser una variable que yo agregué dentro del sistema para encontrar los máximos y mínimos condicionados. Pero no forma parte de mi solución, porque yo no tengo lambda dentro de z, que es mi función problema. ¿Qué les iba a decir? ¿Alguna duda hasta acá? No, no se entiende. Bien.
Bueno, lo que sí tengo que verificar acá, ¿sí? Es, justamente como es una función armada, cuando estoy resolviendo, ¿sí? El sistema de ecuaciones, es tener en cuenta que los puntos críticos que voy buscando, ¿sí? Satisfagan las tres ecuaciones al mismo tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos este tipo de posibilidades en donde una de las ecuaciones tiene condiciones para poder resolverse, ¿sí? Y además, lo otro que sí tengo que siempre tener cuidado es que el punto crítico siempre satisfaga la función implícita, ¿sí? Porque recuerden que este punto crítico tiene que pasar por z y tiene que pasar por la función implícita. Bueno, vamos con otra. Encontrar los extremos de esta función. Ahora yo les voy a dar un par de minutitos, ustedes van a trabajar para ver si me encuentran los máximos y mínimos condicionados de esta función, si es que los tiene, ¿sí? Y después yo lo desarrollo. Bueno, entonces, queremos encontrar los extremos condicionados de z si x cuadrado más 2y al cuadrado es igual a 1. Entonces, armamos la función de Lagrange, tomando la función problema y sumándole la ecuación de enlace igualada a 0 por un multiplicador de Lagrange. Calculamos las derivadas parciales para armar el sistema de ecuaciones y resolvemos el sistema, ¿sí? Yo lo que hice fue despejar x e y de las dos primeras ecuaciones y reemplazar la tercera ecuación para ponerla en función de una de las dos variables, de las tres variables, que en este caso es lambda, ¿sí? Ustedes pueden hacer el camino que ustedes quieran, pueden reducir por filas, pueden buscar o usar el método que más les guste para resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Hacemos eso sumando acá, acá me va a quedar todas la ecuación me va a quedar en función de 1 sobre lambda al cuadrado, entonces podemos sumar los términos, ¿sí? Y despejar lambda. Lambda en este caso me da más o menos raíz de 6 sobre 4. De ahí vamos, ¿sí? Con el resultado positivo, primero, si lambda es positivo, obtenemos dos valores, uno de x y otro de y, ¿sí? Entonces, cuando lambda es igual a raíz de 6 sobre 4, ¿sí? Reemplazando raíz de 6 sobre 4 acá, ¿sí? Que está en el denominador, y resolviendo, terminamos obteniendo que x tiene que ser raíz de 6 sobre 3, ¿sí? Y que y, haciendo lo mismo con y, obtenemos que y tiene que ser raíz de 6 sobre 6, ¿sí? Y lo mismo, si ahora, perdón, dije si lambda era positivo, así que este vendría a ser acá, ¿sí? Acá y acá. Si lambda es negativo, ¿sí? Reemplazamos otra vez en x y en y vamos a obtener que x tiene que ser esto y que y tiene que ser igual a esto. De esta manera se obtienen dos puntos críticos, ¿sí? Y esos puntos críticos satisfacen estas tres ecuaciones. Una vez que encontramos los puntos críticos, armamos el hessiano orlado, ¿sí? Derivando otra vez la función de Lagrange, ¿sí? Y derivando con respecto de x y con respecto de y la función implícita que vendría a ser nuestra ecuación de enlace. Resolvemos, ¿sí? Para obtener la función de este determinante, reemplazamos los puntos, ¿sí? El punto 1 en el determinante, en la función determinante orlado, y en este caso me da a mí positiva, o sea que en ese caso tenemos un máximo condicionado para su valor de x y su valor de y, ¿sí? Reemplazamos el otro punto crítico adentro del hessiano, y en ese caso les va a dar negativo, ¿sí? Y se obtiene un mínimo condicionado para su valor de x y para su valor de y, ¿sí? Obviamente, o sea, estas funciones que están en una función z, que es mi función problema, enlazada a otra ecuación, se utilizan mucho en economía, cuando por ejemplo queremos calcular el costo máximo o el costo mínimo de un producto, dependiendo de una función que tengamos o que conozcamos entre sus materias primas. Entonces de esa manera, según el costo de las materias primas, podemos obtener el costo máximo o mínimo del producto. Es decir, lo que estamos haciendo es maximizando una función o minimizándola, ¿sí? En función de una relación, ¿sí?
Por eso los puntos críticos, en el caso de estos ejercicios no calculamos normalmente la altura, ¿sí? Solamente calculamos los máximos y los mínimos condicionados. ¿Alguna duda con respecto de estos ejercicios? No, profe. Perfecto, ¿sí? Fíjense que es bastante simple, o sea, la mayor complejidad la tienen en la resolución del sistema de ecuaciones. Bueno, lo que vamos a ver ahora no entra en el parcial, ¿sí? O sea, entraría de máximos y mínimos condicionados, entraría solamente hasta el PowerPoint anterior, ¿sí? Y en este caso, lo que vamos a ver es una generalización del método para n variables y n funciones de enlace, ¿sí? Es decir, que yo a esto lo puedo complejar agregándole más variables a la función problema y agregándole más ecuaciones de enlace a la función problema. Entonces, por ejemplo, tenemos una función que tiene tres variables independientes, x y z, ¿sí? Y está sujeta a una condición que obviamente depende de esas variables independientes, ¿sí? Las ecuaciones de enlaces, ¿sí? Siempre tienen a las variables independientes del sistema. No necesariamente tienen que ser las tres variables juntas, por ahí a lo mejor puedo tener una ecuación de enlace como esta, o otra ecuación de enlace entre x e y, y otra ecuación de enlace entre y y z, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como que yo puedo agregarle tantas ecuaciones de enlace como quiera, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos para esta función, ¿sí? Para esta función problema con esta sujeto a esta condición, un punto crítico, ¿sí? Que depende de que tiene un lambda asociado con x0, y0 y z0. Entonces, esta es la función de Lagrange para este problema, ¿sí? En donde tenemos tres variables independientes y una ecuación de enlace. Supongamos que tenemos más ecuaciones de enlace, entonces yo lo que voy a tener que hacer es diferenciar los lambdas. Entonces este va a ser el lambda 1 para la primera ecuación, más un lambda 2 para una otra ecuación de enlace, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle la G2, ¿sí? Más la lambda 3 con otra ecuación de enlace y así sucesivamente, ¿sí? Podemos seguir agregando la ecuación de enlace y obviamente podemos seguir aumentando el número de variables. Entonces, el método es exactamente igual. Resolvemos, calculamos las derivadas parciales del primer orden, las igualamos a 0 y de ahí obtenemos los puntos críticos, ¿sí? Con la diferencia de que a medida que yo aumento la cantidad de ecuaciones de enlace, aumento cantidad de ecuaciones adentro de mi sistema. Una vez que tenemos el punto crítico, hay que determinar la naturaleza de ese punto crítico, ¿sí? O sea, si es positivo o negativo, o si tenemos un máximo o si tenemos un mínimo condicionado. ¿Qué va a pasar? A diferencia del caso anterior, en donde teníamos dos variables independientes y una ecuación de enlace, lo que vamos a hacer es ir resolviendo distintos determinantes. Es decir, primero voy a armar un determinante de 3×3 igual que el hessiano orlado, ¿sí? Cuando yo resuelvo estos ejercicios tengo que tener en cuenta el orden que ocupa cada variable adentro de la función de Lagrange y de esa manera también lo vamos a mantener con respecto a las ecuaciones de enlace que tengamos, ¿sí? Entonces, X ocupa el primer lugar, Y ocupa el segundo lugar y Z ocupa el tercer lugar. Entonces, el primer determinante de 3×3 está formado por las dos variables que ocupan los dos primeros lugares y la primera ecuación de enlace, ¿sí? A ese determinante le llamamos 3, ¿sí? Fíjense, está formado por las derivadas de segundo orden de X y de Y las derivadas de la función implícita de la primera ecuación, ¿sí? Y vamos a tener, para una ecuación de enlace, vamos a llamar este que sale de la primera ecuación de enlace, ¿sí? Un determinante de 4×4 que incluye la variable que está en el tercer lugar, ¿sí? Que se agrega en la última columna y en la última fila, ¿sí? Entonces, ¿cómo se analiza si tenemos un máximo o un mínimo? Es, si me dan todos estos determinantes en el punto crítico negativo, voy a tener un mínimo condicionado. ¿Y voy a tener un máximo condicionado? Sí. Me dan intermitentes, es decir, uno positivo y el otro negativo, empezando por el primero, el determinante de 3×3 positivo, ¿sí? Si eso se cumple, entonces en ese punto crítico voy a tener un
máximo condicionado. Si no se cumple ni la primera ni la segunda condición, entonces no voy a tener extremos condicionados. Y si uno de los determinantes se anula, entonces no podemos dar conclusiones en ese punto crítico. O sea, esta es la manera de ir resolviendo. Ahora, voy a borrar un poquito esto para atrás. ¿Qué pasa si tenemos otra ecuación de enlace? Entonces voy a tener que armar un determinante 3, ¿sí? Para la ecuación 2, ¿sí? Vamos a llamarle este determinante 3, 2, ¿sí? Haciendo referencia a esto. Igual, o sea, con respecto a las derivadas segundas de la, siguiendo el mismo orden que mantuvo al principio, nada más que acá, en la última columna y en la última fila, voy a tener las derivadas de la función implícita 2, ¿sí? Y voy a tener un cuarto determinante, vamos a llamarle 4,2 porque estamos hablando de la función de enlace 2, ¿sí? Que va a incluir la tercera variable, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si agrego más variables independientes, voy a ir agregando más determinantes, voy a aumentar el grado del determinante, es decir, si tengo una, en vez de 3 variables independientes, tengo 4 variables independientes, voy a tener un determinante 5 por 5, ¿sí? Y si a medida que voy aumentando funciones de enlace, voy a ir agregando determinantes como hacia abajo, ¿sí? Y el análisis es exactamente igual. O sea, si en un punto crítico tenemos que todos los determinantes son negativos, voy a tener un mínimo condicionado. Si tenemos un determinante positivo, arrancando con el primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, cuarto negativo y así sucesivamente, voy a tener un máximo condicionado en ese punto crítico. Si no se dan estas dos cosas, no voy a tener extremos condicionados y si alguno se anula, no voy a poder dar conclusiones con el método. ¿Se entendió cómo sería? Sí, profe. Bueno, vamos con un ejemplo. ¿Cuál es el volumen de una caja sin tapa si este es máximo cuando la suma de sus lados es igual a 3? Entonces, voy a hacer el grafiquito de la caja. ¿Sí? Entonces tenemos esa caja, ¿sí? Vamos a llamarle a este lado X, ¿sí? Que vendría a ser el mismo de atrás, este lado Y, ¿sí? Y este de acá va a ser Z, ¿sí? Entonces, el volumen de la caja va a estar dado por el producto de X por Y por Z, ¿sí? Y la condición me dice que es que X más Y más Z sea igual a 3, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular, o más lo que sería maximizar el volumen de esta caja, ¿sí? Básicamente el ejercicio me está diciendo que yo tengo que encontrar un máximo, ¿sí? Entonces nosotros no solamente lo vamos a encontrar, sino que también lo vamos a verificar que sea máximo. Entonces, armamos la función de Lagrange, calculamos las derivadas parciales y empezamos a resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Estos sistemas ya son un poquito más complejos. Entonces, yo lo que hice fue despejar lambda de las 3 primeras ecuaciones, ¿sí? Y arrancar. Tomar 2 para poder unirlas, ¿sí? Yo en este caso elegí las 2 que tenían z. Yo les había dicho en la clase pasada que esto de cancelar variables no se pueden hacer porque estaría perdiendo la solución de que z sea igual a 0. Es decir, que esta ecuación tiene dos posibilidades. La primera, que z sea igual a 0, y la segunda, que x sea igual a y, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Z igual a 0, a mí, en este ejercicio, no me sirve y no la estoy buscando. ¿Por qué? ¿Por qué pensarían ustedes que no me sirve z igual a 0? ¿Qué pasa si z, x o y es igual a 0? Tenemos un 0 únicamente como solución. Claro, y no me sirve porque yo estoy queriendo buscar un máximo, es decir, quiero maximizar el volumen. Si el volumen me da 0, entonces no me sirve. Entonces descarto la posibilidad
de que z sea igual a 0, y si en algún momento me ocurre de nuevo que alguna de las otras dos variables se anulan, también lo voy a descartar. Me voy a quedar con las condiciones que no implique que se anule esa variable. Entonces, en este caso me quedo con que x sea igual a y. A partir de ahí, yo me fui a la tercera ecuación, si x es igual a y, reemplacé una de las dos, en este caso yo lo que elegí es dejar la función de abajo en función de x, ¿sí? Entonces saqué y, de esa manera me termina quedando que x más z es menos 3 es igual a 0, entonces lo que hago es despejar z, ¿sí? Entonces me termina quedando z igual a 3 menos 2x. Y después lo que me falta es obtener una relación de lambda en función de x, ¿sí? Entonces lo que hice fue, en esta ecuación, despejar también si x es igual a y, ¿sí? Reemplazar esa igualdad en y, ¿sí? Para poder obtener un lambda en función de x, ¿sí? Entonces despejé lambda de acá, me queda menos x por y, ¿sí? Como x es igual a y, ¿sí? Reemplazo y por x y me termina quedando que lambda es igual a menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora estas dos funciones las voy a utilizar para reemplazar en otra condición, ¿sí? En este caso agarré lambda igual a menos x por z, ¿sí? De esta ecuación, ¿sí? Tomé esa ecuación y como yo sé que lambda es igual a menos x al cuadrado y que z es igual a 3 menos 2x, ¿sí? Reemplazo ahí y despejo x. O sea, obtengo una función de segundo grado para x y obtengo los valores de x, ¿sí? En este caso, fíjense que se puede cancelar x con x y por ende, si x es igual a 0, descarto la posibilidad de que el volumen se anule y me quedo con la otra condición que me dice que x es igual a 1, ¿sí? Si x es igual a 1, como y es igual a x, y tiene que ser igual a 1, ¿sí? Como z es igual a 3 menos 2x, y x es igual a 1, me queda 3 menos 2 es igual a 1 también, ¿sí? Y finalmente lambda, que es igual a menos x al cuadrado, si x es igual a 1, lambda es igual a menos 1. Una vez que obtengo el punto crítico, armamos el determinante de 3 por 3, ¿sí? Que se resuelve por Sarrus, ¿sí? En este caso me da 2, o sea que es positivo, o sea que estoy buscando un máximo, o sea que ya arranqué bien. Ahora armamos el determinante de 4 por 4, ¿sí? Yo lo que hice ya fue reemplazar directamente en el determinante para que sea más fácil, y a partir de acá utilizo algún método, ¿sí? Como para poder simplificar este determinante, ¿sí? Entonces, reducí este determinante de 4 por 4 en tres determinantes de 3 por 3 y a cada uno le apliqué Sarrus. Y de esa manera obtengo, ¿sí? que esto, ¿sí? Es igual a menos 3, ¿sí? Como es negativo, el primero es positivo y el segundo es negativo, se cumple que tengo un máximo condicionado en el punto 1, 1, 1. Por lo tanto, podemos maximizar este volumen y su volumen máximo va a ser cuando las variables x y z sean iguales a 1, cada una, y por ende el volumen máximo va a ser 1, una unidad de volumen. Bueno, vamos con otro parecido. Encontrar el volumen máximo de una caja sin tapa si se dispone de un cartón de 12 metros cuadrados, ¿sí? En este caso me está dando, o sea, como un área disponible para poder construir esta caja, ¿sí? Entonces, volvemos a tener la misma caja sin tapa y lo que tengo que hacer es el cálculo del área de esta caja. Para eso empezamos, ¿sí? Si esto es x, esto es y, ¿sí? Y este lado sería z. Arrancamos. Yo para armar la caja necesito dos lados iguales que tengan el mismo área, que sean x por y. Este y este. O sea, este va a ser x por z, ¿sí? Y este va a ser x por z. O sea que tengo dos lados iguales, 2x por z. Después voy a tener dos lados iguales que van a ser z por y. Este y este de acá, esta cara de acá de la caja, ¿sí? Dos lados iguales de z por y.
Y finalmente tengo una base, ¿sí? Que es x por y. Entonces, 2x por z más 2z por y más x por y tiene que ser igual a 12, ¿sí? Para poder hacer la caja. Y lo que quiero es ver cuál va a ser el volumen máximo de esta caja con esa condición, ¿sí? Y arrancamos. Armamos la función de Lagrange, calculamos las derivadas para armar el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y acá hice algo muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? Empecé, tomé las dos primeras funciones, despejé alguna de las variables, en este caso lambda, ¿sí? Una vez que hice eso, uní esas dos ecuaciones, las dos primeras ecuaciones, ¿sí? Y me fijé. Fíjense que acá, de entrada, lo que podemos hacer es z con z, ¿sí? Que las estoy cancelando, o sea que z para resolver este sistema de ecuaciones, z puede ser igual a 0, pero, uy, perdón, ahí está. Pero, como z no puede ser 0, porque si no el volumen se me anula, entonces cancelo esa posibilidad. Sigo resolviendo el sistema de ecuaciones sin considerar que z sea igual a 0. Entonces, una vez que hago eso, lo que hice fue multiplicar este denominador acá, este denominador lo pasé para acá, ¿sí? Y empecé a trabajar las dos funciones, ¿sí? Y los signos obviamente los cancelé. De esa manera llegué a esta igualdad, muy parecida al ejercicio anterior, en donde x tiene que ser igual a y. Después, agarré la función de enlace, ¿sí? La relación de áreas, ¿sí? Y reemplacé x igual a y, ¿sí? Reemplacé y, ¿sí? En el lugar de donde tenía y, reemplacé por la condición de que sea igual a x, ¿sí? Y de esa manera pude despejar z en función de x. Después me fui a la condición o la ecuación, ¿sí? Me fijé, a ver, ¿cuál podía tener x e y lambda? ¿Sí? Y fíjense que también en la segunda ecuación se me cumple esa condición donde tengo la relación de x e y, ¿sí? Y puedo despejar el valor de lambda. ¿Sí? De ahí obtengo que lambda es igual a menos un cuarto. Con z y con lambda me voy a la segunda ecuación, ¿sí? Porque es la que tiene z y la que tiene lambda, entonces me puedo despejar en función de x. Y obtengo una relación para x, ¿sí? Que despejando me queda que x al cuadrado es igual a 4. O sea que tengo dos posibilidades, que x sea igual a menos 2 y que x sea igual a 2, ¿sí? Pero en este caso voy a descartar que x sea igual a menos 2. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que un lado es negativo. Entonces lo cancelo, porque ese lado sí o sí tiene que ser positivo, porque estoy buscando construir una caja. Así que cancelo el valor negativo y me quedo con el positivo. Si x es igual a 2, e y es igual a x, entonces por ende y es igual a 2, ¿sí? Si x es igual a 2, de acá me va a quedar 12 menos 4 dividido 4 por 2, 8, me termina quedando que z es igual a 1, ¿sí? Y menos un cuarto por 2, ¿sí? Me termina quedando que lambda es igual a menos un medio. Encontrado el punto crítico, armamos el hessiano, ¿sí? El primer determinante de 3 por 3, calculamos por regla de Sarrus y en este caso les va a dar 24, es decir, positivo. Y yo estoy buscando también maximizar, sé que ahora este determinante, el de 4 por 4, me tiene que dar negativo. Si no me da negativo, entonces no voy a poder maximizar este volumen con este límite de 12 metros cuadrados de cartón, ¿sí? Resolvemos el determinante 4 por 4, reduciendo este determinante a 3 determinantes de 3 por 3, y en este caso les va a dar menos 108, ¿sí? Negativo. O sea que positivo el primero, negativo el segundo, estamos diciendo que realmente hay un máximo en el punto crítico 2, 2, 1 de x, y z respectivamente, ¿sí? Y por lo tanto, el volumen máximo va a ser 2 por 2, 4 por 1, 4, o sea, 4 metros cúbicos. Y en este caso, como el área está en función de metros, ¿sí? Esto implica que esta relación está en función de metros, y es decir que la variable x y z están en función de metros, por eso podemos decir que vamos a maximizar y obtener un volumen de una caja de 4 metros cúbicos. Bueno, eso es todo por hoy.